En los momentos más oscuros de la historia, cuando el mundo parecía al borde del colapso, surgieron innovaciones que desafiaron toda lógica. Desde armas diseñadas para cambiar el curso de una guerra hasta avances tecnológicos que aún influyen en nuestras vidas, el régimen nazi no solo dejó un legado de destrucción, sino también un cofre de secretos que redefinieron campos como la ciencia, la medicina y la ingeniería. ¿Qué hay detrás de las máquinas, ideas y conceptos que nacieron en ese periodo? ¿Cómo estas invenciones, algunas adelantadas a su tiempo, impactaron al mundo de formas inesperadas? Número 1. Pervitin, el estimulante del soldado. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi buscó maneras extremas de mantener a sus soldados activos y eficientes en el campo de batalla. Una de las soluciones más polémicas fue la introducción de la pervitina, una forma temprana de metanfetamina. Este estimulante fue ampliamente distribuido entre las tropas para combatir el cansancio, reducir la necesidad de descanso y aumentar la resistencia física. La administración de pervitina no solo permitió que los soldados operaran durante días sin dormir, sino que también les otorgó un falso sentido de invulnerabilidad. Este efecto impulsó a las tropas a emprender tareas extremadamente riesgosas. Sin embargo, los beneficios a corto plazo pronto fueron superados por las consecuencias a largo plazo. Los soldados comenzaron a experimentar graves problemas de salud, como adicción, psicosis y deterioro físico. Además, la dependencia de esta droga afectó su capacidad de juicio, causando un impacto negativo en las estrategias militares. La distribución de pervitina se convirtió en una práctica común entre las tropas del eje, al punto de ser conocida como la píldora de la Blitzkrieg. Sin embargo, después de la guerra, los estudios médicos revelaron las devastadoras secuelas de su consumo. Este episodio marcó un precedente en la historia de los conflictos armados, sirviendo como una advertencia de los peligros de recurrir a sustancias químicas para manipular el rendimiento humano. Aunque la pervitina ya no se utiliza de la misma manera, su legado persiste como un ejemplo oscuro de las medidas extremas adoptadas durante tiempos de guerra. Este estimulante no solo evidenció la falta de consideración hacia el bienestar de los soldados, sino que también planteó interrogantes éticos sobre el uso de drogas en contextos bélicos. Hoy, la historia de la pervitina nos recuerda la delgada línea entre la innovación médica y los riesgos de su mal uso. Número 2. Electroboot, revolución submarina. Cambió para siempre gracias al Electroboot, una innovación del régimen nazi que marcó un antes y un después en el diseño de submarinos. Antes de su desarrollo, los submarinos pasaban la mayor parte del tiempo en la superficie, sumergiéndose solo para evitar la detección. El Electroboot rompió con esta limitación, ya que fue diseñado para operar principalmente bajo el agua. El Electroboot, también conocido como submarino tipo 21, fue una maravilla tecnológica en su época. Era capaz de permanecer sumergido durante varios días, alcanzando velocidades de hasta 17 nudos mientras navegaba bajo el agua. Una de sus características más destacadas era la capacidad de cargar sus baterías a profundidad de periscopio, eliminando la necesidad de emerger, lo que incrementaba enormemente su sigilo. Esta revolución en el diseño de submarinos permitió a la Armada alemana llevar a cabo operaciones más efectivas y prolongadas. Aunque su impacto en la guerra fue limitado debido a su implementación tardía, sentó las bases para los submarinos modernos. De hecho, los principios de diseño del Electroboot han inspirado generaciones de submarinos, mejorando su capacidad de operar en misiones complejas y prolongadas. El Electroboot es un recordatorio de cómo los avances tecnológicos, incluso en tiempos de conflicto, pueden tener aplicaciones duraderas y significativas. Hoy en día, los submarinos modernos aún reflejan la influencia de este diseño pionero, destacando la importancia de la innovación en la historia militar y naval. Número 3. Varilla intramedular. Innovación médica. Desarrollada por Gerhard Küncher en 1939, revolucionó el tratamiento de las fracturas óseas durante la Segunda Guerra Mundial. Este dispositivo innovador permitió enfrentar uno de los mayores desafíos médicos en el campo de batalla: la rápida recuperación de soldados con fracturas graves. De hecho, antes de su invención, los tratamientos tradicionales con tracción o yeso requerían largos periodos de inactividad, algo que resultaba poco práctico en tiempos de guerra. El diseño de la varilla intramedular, elaborado con materiales como acero inoxidable o titanio, no solo era resistente sino también funcional.
Este dispositivo se insertaba en el canal del hueso fracturado, manteniendo su alineación perfecta durante el proceso de curación. Por si fuera poco, su uso permitía a los pacientes recuperar movilidad en cuestión de semanas, lo que era crucial para los soldados heridos que necesitaban reincorporarse rápidamente al frente. Es interesante observar cómo esta innovación médica no solo tenía implicaciones inmediatas para el esfuerzo bélico, sino que también dejó un impacto duradero en el campo de la ortopedia moderna. Incluso hoy en día, las técnicas desarrolladas por Küncher inspiran la creación de dispositivos más sofisticados que continúan mejorando la calidad de vida de los pacientes. Además, este avance demostró cómo la necesidad en tiempos de conflicto puede ser un catalizador para la innovación médica. La introducción de la varilla intramedular marcó un antes y un después en el tratamiento de fracturas. Su eficacia no solo transformó los estándares médicos de la época, sino que también ejemplificó cómo las soluciones prácticas, nacidas en situaciones extremas, pueden tener un impacto positivo y duradero en la historia de la medicina. Este dispositivo sigue siendo un testimonio del ingenio humano frente a la adversidad, destacando la capacidad de la tecnología para trascender sus orígenes. Número 4. Horten Jo-229. Avión furtivo. Fue una innovación aeronáutica adelantada a su tiempo, concebida por los hermanos Walter y Reimar Horten durante la Segunda Guerra Mundial. Este bombardero fue uno de los primeros aviones con tecnología furtiva, diseñado para evadir los radares enemigos y operar con máxima eficacia en el campo de batalla. El avión destacaba por su revolucionario diseño de ala volante, que no solo mejoraba la aerodinámica, sino que también minimizaba su firma de radar. Equipado con motores a reacción, el Horten Jo-229 podía alcanzar velocidades impresionantes y cubrir largas distancias, cumpliendo con los exigentes requisitos establecidos por la Luftwaffe. Su construcción incluyó materiales innovadores y técnicas avanzadas que lo convirtieron en una maravilla tecnológica. A pesar de su potencial, el Horten Jo-229 enfrentó problemas significativos. Su desarrollo se vio afectado por la falta de recursos y el acelerado declive del régimen nazi. Solo se produjeron prototipos, y ninguno alcanzó la producción en masa antes del fin de la guerra. Sin embargo, los principios detrás de su diseño influenciaron enormemente la ingeniería de aeronaves de posguerra, especialmente en el desarrollo de aviones furtivos modernos. El Horten Jo-229 es recordado como un ejemplo de cómo la innovación puede florecer incluso en tiempos de adversidad. Aunque no llegó a despegar como se esperaba, su legado perdura en la tecnología aeronáutica actual, siendo una pieza clave en la evolución de los aviones militares. Número 5. Máquina Enigma. Sin duda, ocupa un lugar central en la historia de la criptografía y la Segunda Guerra Mundial. Este extraordinario dispositivo, diseñado originalmente por el ingeniero alemán Arthur Scherbius tras la Primera Guerra Mundial, se convirtió en el corazón de las comunicaciones secretas del régimen nazi. Su capacidad para cifrar mensajes mediante complejas combinaciones de rotores fue un avance revolucionario en su tiempo. Para entender su importancia, es crucial señalar que la Enigma no era solo un aparato técnico, sino una pieza estratégica en la maquinaria de guerra alemana. A través de su uso, los comandantes nazis podían enviar instrucciones detalladas con la confianza de que el enemigo no podría descifrarlas. Esto se debía a su diseño avanzado, que permitía generar más de 150 millones de combinaciones posibles, convirtiendo cualquier intento de descifrado en una tarea casi imposible sin la máquina correspondiente. Sin embargo, el desafío fue aceptado por un brillante equipo de matemáticos aliados, encabezado por Alan Turing en Bletchley Park. Mediante el desarrollo de la máquina Bombe, estos expertos lograron romper el código de la Enigma, cambiando radicalmente el curso de la guerra. Este logro, lejos de ser solo un avance militar, sentó las bases para el desarrollo de las primeras computadoras modernas y marcó el inicio de una nueva era en la informática y la seguridad digital. Además, la historia de la Enigma no termina con su descifrado. Su impacto perdura como un símbolo del ingenio humano frente a la adversidad tecnológica. La máquina Enigma es recordada no solo como una herramienta de guerra, sino también como un recordatorio de cómo los avances tecnológicos, aunque concebidos con fines militares, pueden tener un efecto duradero en la evolución de nuestra sociedad y nuestra comprensión de la criptografía y la informática moderna. Número 6. Einheitsfernsehempfänger E1,
Televisión nazi. Fue introducido por el régimen nazi en 1939, marcando un avance significativo en el uso de los medios de comunicación para la propaganda. Este dispositivo no era simplemente una innovación tecnológica, sino una herramienta estratégica que buscaba consolidar el control ideológico del Tercer Reich. Para comenzar, el desarrollo del Einheitsfernsehempfänger fue llevado a cabo por empresas de renombre como Bosch y Blaupunkt, en colaboración con el Reichspost. Este proyecto tuvo como objetivo producir más de 10.000 unidades para ser distribuidas en hogares, oficinas y bases militares de Alemania. Lo más sorprendente es que el aparato estaba diseñado para transmitir mensajes propagandísticos de manera directa y eficiente, garantizando que llegaran sin interrupciones a cada rincón del país. Además, es importante destacar que, aunque la tecnología televisiva ya existía, el E1 representó un uso pionero en su implementación para el control social. Por ejemplo, las emisiones incluían programas cuidadosamente elaborados que reforzaban los valores del régimen, moldeando así la percepción pública. De hecho, este uso estratégico allanó el camino para debates modernos sobre los peligros de los medios controlados por el Estado y la ética de su uso para influir en la opinión pública. Por otro lado, el diseño del Einheitsfernsehempfänger también reflejaba la visión del régimen de una Alemania unificada bajo un único mensaje ideológico. Aunque su propósito original estaba centrado en la propaganda, no se puede ignorar que este dispositivo fue un precursor de la televisión moderna, demostrando cómo la tecnología puede ser utilizada para alcanzar audiencias masivas. En este sentido, el E1 no solo es un recordatorio del poder de los medios, sino también de la responsabilidad que conlleva su uso en contextos sociales y políticos. Número 7. Volksempfänger, Radio del Pueblo. Fue una herramienta clave en la estrategia propagandística del régimen nazi. Su creación, impulsada en 1933 por el ministro de propaganda Joseph Goebbels, no fue un hecho aislado, sino una parte esencial de un esfuerzo más amplio para controlar la narrativa pública. Este receptor de radio, diseñado por el ingeniero Otto Greising, no solo marcó un avance técnico, sino también un cambio radical en cómo los medios podían influir en una sociedad entera. En primer lugar, el Volksempfänger fue concebido con un diseño deliberadamente sencillo y económico. Esto permitió su producción en masa y su distribución a un costo accesible para las familias alemanas promedio. Sin embargo, esta accesibilidad tenía un propósito muy claro: garantizar que prácticamente todos los hogares alemanes tuvieran acceso exclusivo a las transmisiones del régimen, limitando la recepción de señales extranjeras o independientes. Este enfoque estratégico no solo fortaleció la unificación ideológica, sino que también marginó cualquier voz disidente. Además, resulta interesante cómo este dispositivo no era únicamente un instrumento tecnológico, sino también un símbolo del control absoluto del régimen sobre la información. Las emisiones, cuidadosamente diseñadas, buscaban moldear la percepción pública, generar fervor nacionalista y reforzar los ideales del Tercer Reich. Más aún, al combinar la tecnología con mensajes persuasivos, el Volksempfänger permitió al régimen mantener un control sin precedentes sobre la opinión pública, incluso en las zonas más remotas del país. Por otro lado, la importancia del Volksempfänger trasciende su contexto original. Aunque fue utilizado con fines propagandísticos, también representó un avance en la democratización de la tecnología, mostrando cómo los medios electrónicos podían llegar a una audiencia masiva de manera eficaz. No obstante, este uso estratégico plantea preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre accesibilidad tecnológica y el control estatal, un dilema que sigue siendo relevante hoy en día en la era de la información digital. Número 8. Messerschmitt Me-262, primer avión a reacción. Conocido como Schwalbe, golondrina, revolucionó la aviación militar al ser el primer avión de combate a reacción producido en serie. Este avance, sin lugar a dudas, marcó un antes y un después en la historia de la tecnología aérea. Aunque fue introducido durante la Segunda Guerra Mundial, sus orígenes se remontan a 1939, cuando comenzó su fase de diseño, incluso antes del inicio del conflicto. Para comprender la magnitud de esta innovación, es fundamental destacar que su primer vuelo con motor de pistón tuvo lugar en 1941.
No obstante, fue en 1942 cuando logró despegar con propulsión a chorro, inaugurando así una nueva era en la aviación militar. Esta tecnología permitió al Me-262 alcanzar velocidades superiores a 800 km por hora, algo inaudito para la época, superando ampliamente a cualquier avión de hélice de sus contemporáneos. Además de su impresionante velocidad, este avión contaba con un diseño aerodinámico que lo hacía excepcionalmente maniobrable, convirtiéndolo en un arma formidable en los cielos. Sin embargo, a pesar de sus ventajas técnicas, enfrentó desafíos importantes. Entre ellos, los motores Junkers Jumo 04 eran propensos a fallos, lo que complicaba su producción y uso en combate. Por otro lado, el desarrollo tardío del Me-262 limitó su impacto estratégico, ya que llegó a los frentes cuando la balanza de la guerra ya se inclinaba en contra del régimen nazi. Curiosamente, el legado del Messerschmitt Me-262 no terminó con el conflicto. Por el contrario, sirvió de inspiración para generaciones de aviones a reacción posteriores, sentando las bases para el desarrollo de cazas modernos y demostrando cómo la innovación técnica puede superar incluso las limitaciones impuestas por un conflicto devastador. Hoy, este avión sigue siendo un símbolo del ingenio y la ambición que definieron una era de avances revolucionarios. Número 9. Landkreuzer P-1001 Rate. Tanque colosal. Uno de los conceptos más fascinantes y desmesurados surgidos durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñado en 1942 bajo la dirección del ingeniero Edward Grote de la empresa Krupp, este tanque colosal estaba destinado a pesar 1000 toneladas, superando ampliamente cualquier vehículo blindado anterior. Desde el inicio, su diseño monumental capturó la imaginación, pero también planteó interrogantes prácticos. Por un lado, el Rate estaba armado con cañones de acorazados navales, lo que habría proporcionado una capacidad de fuego devastadora en el campo de batalla. Además, su blindaje habría sido casi impenetrable para la mayoría de las armas de la época. Sin embargo, a pesar de estas características imponentes, el proyecto se enfrentó a obstáculos insuperables. Para empezar, su inmenso peso hacía imposible su transporte por carreteras o puentes, limitando severamente su movilidad estratégica. Además, su velocidad máxima era extremadamente baja, lo que lo convertía en un blanco fácil para ataques aéreos, especialmente cuando los aviones aliados dominaban los cielos. Asimismo, el consumo de combustible de esta máquina habría sido colosal, lo que, en un contexto de guerra, donde los recursos ya eran escasos, resultaba insostenible. Por otro lado, el propio Adolf Hitler quedó cautivado por la idea del Rate, viéndolo como un símbolo de la supremacía técnica y militar del Tercer Reich. No obstante, el ministro de Armamento, Albert Speer, consideró el proyecto poco realista y lo canceló en 1943. Finalmente, aunque el Landkreuzer P-1001 Rate nunca pasó de la fase de diseño, se ha mantenido como un testimonio de la ambición desmedida del régimen nazi. Más allá de su fracaso, este tanque conceptual es un recordatorio de los límites de la ingeniería militar y de cómo los sueños grandiosos a menudo chocan con las duras realidades logísticas y estratégicas. Número 10. Películas en 3 dimensiones. Mucho antes de que Hollywood popularizara el cine en 3 dimensiones, los ingenieros del régimen nazi ya experimentaban con esta innovadora tecnología. En 1936, se produjeron las primeras películas de propaganda en 3 dimensiones, diseñadas para crear una experiencia visual más inmersiva y captar la atención de los espectadores. Estas películas utilizaron técnicas avanzadas para la época, combinando capturas de imágenes con sistemas de proyección que creaban una ilusión de profundidad. Aunque rudimentarias en comparación con las películas modernas en 3 dimensiones, estas producciones mostraron un nivel sorprendente de sofisticación tecnológica. Su objetivo principal era reforzar los mensajes propagandísticos del régimen, utilizando la tecnología como una herramienta persuasiva. El legado de estas películas trasciende su propósito original. Si bien su uso inicial estuvo destinado a la propaganda, representan un importante paso en la evolución del cine. Las bases establecidas por estos experimentos inspiraron a futuros desarrollos en el campo del entretenimiento visual. Las películas en 3 dimensiones del régimen nazi son un recordatorio de cómo la tecnología puede ser utilizada tanto para fines creativos como ideológicos.
Aunque nacieron en un contexto controvertido, su impacto en la historia del cine es innegable. Número 11. Proyecto Hanabu, platillos voladores. Uno de los desarrollos más misteriosos del régimen nazi sigue despertando fascinación por su visión adelantada a su tiempo. Este proyecto secreto buscó desarrollar aeronaves con forma de disco, conocidas popularmente como platillos voladores. Estas naves prometían una tecnología revolucionaria capaz de realizar despegues verticales y maniobras a alta velocidad, una combinación que, de haberse logrado, habría cambiado las reglas del combate aéreo. En primer lugar, los diseños del Hanabu incluían tecnologías de propulsión poco convencionales, mezclaban principios de ingeniería avanzados con materiales experimentales, lo cual no solo los hacía únicos, sino también difíciles de implementar en la práctica. Aunque algunos prototipos llegaron a ser probados, los resultados nunca alcanzaron una funcionalidad operativa. Sin embargo, las fotografías y registros recuperados después de la guerra muestran a oficiales alemanes posando junto a estas misteriosas aeronaves, lo que alimenta las teorías sobre su existencia y su potencial como arma secreta. Además, el Hanabu estuvo rodeado de un hermetismo absoluto. Solo un grupo reducido de ingenieros y científicos de alto nivel participaron en el proyecto. Este secretismo, sumado a la desaparición de muchos documentos tras el final de la guerra, ha generado un aura de intriga en torno al programa. Es más, algunos historiadores sugieren que los avances tecnológicos logrados en este proyecto pudieron haber influido en los desarrollos aeronáuticos de la posguerra, especialmente en el campo de los aviones de propulsión y los experimentos con formas aerodinámicas no convencionales. En la actualidad, el proyecto Hanabu no solo es un ejemplo de la ambición tecnológica del régimen nazi, sino también una fuente inagotable de especulación. Con todo, su legado persiste como un símbolo de cómo la innovación y el misterio pueden ir de la mano en tiempos de conflicto. Número 12. Proyecto Borghild, muñecas inflables. Fue una iniciativa poco convencional ideada por el régimen nazi en 1940 para abordar un problema que estaba causando estragos entre las tropas: la propagación de enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, contraídas principalmente por el contacto con trabajadoras sexuales. A fin de reducir este riesgo, Heinrich Himmler propuso una solución sorprendente y radical: el desarrollo de muñecas inflables diseñadas para satisfacer las necesidades de los soldados de manera segura e higiénica. Para empezar, estas muñecas, conocidas como Borghild, fueron diseñadas para ser portátiles, de tamaño natural y lo suficientemente compactas como para caber en una mochila estándar del ejército. Esto resultaba particularmente útil para soldados que se encontraban en condiciones de aislamiento en el frente. Además, la fabricación de estas muñecas involucró materiales innovadores para la época, como polímeros resistentes y flexibles, con el objetivo de que fueran lo más realistas y funcionales posible. A pesar de los intentos por dotarlas de características que las hicieran atractivas para los soldados, el proyecto enfrentó una resistencia inesperada. Muchos soldados rechazaron llevar estas muñecas al frente, no solo por el estigma social asociado, sino también por el temor de ser ridiculizados en caso de ser capturados con ellas. Este rechazo, combinado con las limitaciones logísticas y técnicas del proyecto, hizo que nunca alcanzara una implementación masiva. Curiosamente, el proyecto Borghild, aunque fallido, representa un ejemplo de hasta dónde puede llegar la innovación en tiempos de necesidad. Es más, destaca cómo las circunstancias extremas pueden conducir a ideas que, aunque poco convencionales, buscan soluciones prácticas a problemas reales. A día de hoy, el misterio y la controversia que rodean este proyecto continúan generando debates entre historiadores, con algunos considerándolo una invención genuina y otros cuestionando su existencia como un mito o propaganda histórica. Número 13. Computadora Z4, pionera de la informática. Desarrollada por el ingeniero alemán Konrad Zuse, fue un avance tecnológico monumental que sentó las bases de la informática moderna. Concebida durante los tumultuosos años de la Segunda Guerra Mundial, este dispositivo fue la primera computadora digital comercial del mundo, marcando un antes y un después en el desarrollo de la tecnología computacional. Para empezar, la ZA4 utilizaba relés electromecánicos que le permitían realizar cálculos complejos de forma automática, algo revolucionario para su época. Diseñada con el propósito de resolver problemas matemáticos y de ingeniería más allá de las capacidades humanas,
Este dispositivo no solo simbolizaba la innovación técnica, sino también la visión futurista de su creador. Además, a diferencia de otras computadoras experimentales de la época, la Z4 estaba diseñada para ser operativa y comercializable, lo que la hacía aún más adelantada a su tiempo. Por si esto fuera poco, la computadora Z4 sobrevivió a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y posteriormente fue trasladada a Suiza, donde continuó funcionando durante años en el Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zúrich. Este hito es particularmente interesante porque demuestra cómo, incluso en medio de la guerra, los avances tecnológicos podían trascender los conflictos y encontrar aplicaciones en tiempos de paz. Asimismo, el legado de la Z4 no solo radica en su impacto técnico, sino también en su influencia cultural. Al introducir conceptos como la programación automática y el procesamiento de datos, esta computadora pavimentó el camino para las tecnologías que hoy en día damos por sentadas, desde los teléfonos inteligentes hasta los sistemas de inteligencia artificial. Su creación es un recordatorio de cómo la innovación, incluso en tiempos de conflicto, puede transformar radicalmente nuestra manera de interactuar con el mundo. Número 14. Cohete V-2, el misil balístico pionero. Desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial bajo la dirección del ingeniero Wernher von Braun, marcó un hito en la historia de la ingeniería militar y la exploración espacial. Este misil balístico de largo alcance no solo fue una poderosa arma de guerra, sino también el precursor de las tecnologías que más tarde llevarían al hombre al espacio. En primer lugar, el desarrollo del V-2 comenzó en 1936 y fue diseñado para proporcionar al régimen nazi una ventaja estratégica sobre sus enemigos. Con una longitud de 14 metros y un peso que oscilaba entre las 12 y 13 toneladas, el cohete era capaz de alcanzar velocidades supersónicas y objetivos a más de 300 kilómetros de distancia. Además, su capacidad para transportar una carga útil de hasta 720 kilogramos lo convirtió en un arma devastadora que sembró el caos en ciudades como Londres y Amberes. Asimismo, el impacto del V-2 trascendió su uso en la guerra. Tras el conflicto, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética reclutaron a los científicos alemanes responsables de su diseño, utilizando sus conocimientos para desarrollar sus propios programas espaciales y de misiles. De hecho, Wernher von Braun se convirtió en una figura clave en la creación del programa espacial estadounidense, liderando el diseño del cohete Saturno V, que eventualmente llevaría a los astronautas a la Luna. Por otro lado, el V-2 no solo revolucionó la tecnología militar, sino que también representó un avance significativo en la física de cohetes. Este proyecto demostró cómo los conflictos bélicos pueden catalizar avances tecnológicos que, aunque inicialmente concebidos para la destrucción, terminan transformándose en herramientas para el progreso humano. En este sentido, el cohete V-2 sigue siendo un símbolo tanto de las capacidades destructivas como del potencial innovador de la tecnología.